de Masterclass. Hoy con una sesión de Ciencias Naturales tenemos dos invitados espectaculares, pero pues hoy el profe William es el que nos va a hacer la sesión. Profe William, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Javier, muy buenos días. Muchas gracias. Bien, emocionado de estar acá y de poder apoyar y acompañar este proceso. Una bienvenida para todas y todos los que nos acompañan o que nos acompañarán luego viendo esta grabación. No, emocionado de estar acá y muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias, profe William. El placer es para nosotros tenerte aquí en esta sesión de Ciencias Naturales. A Juan David, que es nuestro máster, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, profe Javi, profe William, también a la profe Yana. Feliz de acompañarlos en una nueva sesión. También saludando aquí a nuestros estudiantes Cristian, Cristina, Saray y Sergio, bienvenidos. Gracias por estar siempre conectándose. Espero que pues aprendamos mucho en la masterclass del día de hoy. Y gracias, profe Javi, por siempre darnos apertura. Gracias, Juan, a ti. Y bueno, como ya lo dijiste, la profe Diana también que está ahí tras bambalinas. Buenos días, espero te encuentres muy bien. Y le damos la bienvenida a todos los que están llegando, a Cristian, a Saray, bueno, a todos los que están llegando. Recuerden, por favor, colocar ahí en el chat su nombre, de qué colegio están, para que más adelante nuevamente los volvamos a saludar. Recordemos que Juan David ahorita nos va a compartir lo que es el link de asistencia del Colegio Cundinamarca. ¿Sabes? Buenos días. Y ese link de asistencia, pues, es para que ustedes vayan llenando. Recuerden que nosotros tenemos una sorpresa, todavía no la vamos a decir, estamos más o menos ahorita entre septiembre, octubre, vamos a decir cuál es la sorpresa para todas aquellas personas que se han conectado en todas las sesiones, no solamente las de Masterclass, sino también las vacacionales. Juan David también nos comparte el link de nuestro canal de WhatsApp, ya tenemos 3.000 seguidores. Si usted ya está, gracias por eso, pero pues compártaselo a más personas para que esta comunidad vaya creciendo día tras día. Adicional a eso, Juan David aquí también en el chat nos va a compartir todos las playlists que ya tenemos en nuestro canal de YouTube, ¿cierto, Juanda? Entonces Juanda es muy juicioso, termina la sesión y una vez la sube para tenernos pues todo este proceso de todas las sesiones de Masterclass. No siendo más, entonces esperamos que tengan una excelente sesión, que les vaya muy bien con el profe William, que aprendan mucho, porque la temática de hoy me parece interesante. La temática de hoy tiene que ver sobre el clima, ¿sí? Entonces ustedes han sentido que hace más calor de lo normal, ¿sí? Se han preguntado por qué cada vez llueve menos y el aire a veces parece un poco más pesado, más denso. Pues hoy el profe William nos va a ayudar a resolver estas inquietudes que acabo de plantear. Profe William, la sesión es toda tuya. Un abrazo y que te vaya muy bien con los chicos. Muchas gracias Javier, Juan David, a mi compañera Diana y una muy cordial bienvenida para todas y todos nuevamente. Es un gusto poder acompañarlos. Como les comentaba Javier, el día de hoy pues vamos a abordar algunas de las competencias de ciencias naturales y educación ambiental, particularmente el uso comprensivo del conocimiento científico, y espero poderles apoyar para aquellos que están haciendo un refuerzo escolar, que necesitan, digamos, un apoyo o simplemente para tratar de aportar nuevas herramientas a sus procesos de formación. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Eh, Primero, pues recordarles un poco, en esta plataforma vamos a tener la posibilidad de levantar la mano, en su momento de activar el micrófono, y también tenemos la opción de dejar mensajes. Invitarlos para que tengan a la mano algo con que tomar nota, para que tomen sus preguntas, para que nos las dejen en el chat, haciendo siempre un buen uso de la comunicación, el respeto ante todo con nuestros compañeros que estamos, y muy atentos y dispuestos para resolver todas sus dudas que pueda llegar a apoyar el día de hoy. Dicho esto, entonces en la parte lateral van a encontrar el chat. Ahí nos pueden dejar sus mensajes, estaremos muy pendientes, y también pueden levantar la mano para en algunos momentos específicos que vamos a estar, digamos, tratando de interactuar para fortalecer esos procesos de aprendizaje. Para el día de hoy, la agenda que les proponemos es
iniciar con una activación de conocimientos, llegar a un punto en el que vamos a profundizar ya específicamente en algunos conocimientos en ciencias naturales y educación ambiental. Vamos a explorar algunos ítems tipo prueba saber para que, digamos, relacionemos este ejercicio y haremos un cierre con un resumen de cómo nos ha ido. Para el objetivo de la sesión es brindar algunos elementos conceptuales y procedimentales orientados a fortalecer los aprendizajes en el área de ciencias naturales y educación ambiental. Como les comentaba, vamos a trabajar sobre el uso comprensivo del conocimiento científico, desde una propuesta de aprendizajes priorizados que ha venido construyendo la Secretaría de Educación para fortalecer los procesos específicos de cada una de las áreas. En este caso, esperamos lograr en una evidencia de aprendizaje que analicemos los datos sobre fenómenos naturales, utilizando teorías, leyes y modelos científicos, y predecir comportamiento explicando claramente la relación entre el modelo empleado y la teoría que lo sustenta. Esto un poco explicado es, vamos a tomar como ejemplo una noticia o una realidad que tenemos y que seguramente ustedes han encontrado en las redes, en diferentes plataformas donde tenemos noticias o donde nos llega información acerca de lo que está sucediendo actualmente en el planeta. Entonces, el fenómeno del niño es un fenómeno natural que ya, digamos, iremos viendo cuáles son como esas características específicas. Vamos a reconocer un poco las teorías que hay, cómo las leyes de la física nos ayudan a entenderlo y a construir modelos científicos. Para esto, pues vamos a retomar un poco la observación, el registro de información, el análisis de esa información y la formulación quizá de predicciones. Más allá de prototipos, queremos generar modelos que nos permitan un poco entender y explicar claramente esta relación con las teorías y cómo se sustentan esos procesos. Esto pues lo iremos desarrollando y vamos a iniciar entonces, recordarles que vamos a estar trabajando 3 competencias: el uso comprensivo del conocimiento científico, la indagación y la explicación de fenómenos. Ahondaremos más en comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas. Ya entonces ahora sí nos vamos con nuestra activación de conocimientos y nuestro ejercicio de reconocimiento. Aquí porfa les voy a pedir que iniciemos tomando algunas notas, que tomemos esas palabras claves que consideremos, que escuchemos muy atentamente. Es un video de una noticia que se ha difundido en los últimos días y que, digamos, como que nos presentan varios conceptos asociados a las ciencias naturales y que queremos profundizar desde ahí. Entonces, por favor. El fenómeno del niño en Colombia este año. Por favor, ¿me pueden confirmar si está el audio del video? Sí, profe William, sí, señor. Se escucha perfecto. Ya con eso quedamos listos y entonces los invito a escuchar este corto video para activar nuestros conocimientos. El fenómeno del niño en Colombia este año no será como en los anteriores. El aumento de las temperaturas y la reducción de lluvias que ya se están viviendo aumentarán hacia finales de año, razón por la cual es necesario desde ya asumir los retos. Los modelos de predicción muestran una alta probabilidad de que el país enfrente un fenómeno del niño de intensidad fuerte o incluso muy fuerte durante los próximos meses. Las actualizaciones se siguen realizando de manera mensual para precisar su evolución. Por ahora las mayores probabilidades están dadas a que sea un fenómeno por lo menos de intensidad fuerte, puede ser fuerte o muy fuerte. Estamos esperando obviamente las actualizaciones que se hacen de estos modelos de predicción de manera mensual. El IDEAM advierte que los principales efectos se sentirán en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, donde se espera aumento de las temperaturas y reducción de las precipitaciones. La preocupación también se concentra en embalses y fuentes hídricas, debido a que la primera temporada de lluvias del año dejó acumulados por debajo de lo esperado en varias zonas del país. Venimos ya con un acumulado de déficit de precipitación
en esa temporada de más lluvias que debió haber llovido, pero que no llovió lo que tenía que llover. La reducción de las lluvias también incrementaría el riesgo de incendios forestales. De acuerdo con el experto, las condiciones de menor precipitación y mayor radiación solar aumentan la amenaza de estos eventos. Frente a este panorama, el llamado es a adoptar desde ahora medidas de prevención y uso eficiente de los recursos. El momento para tomar las acciones es hoy, que todavía no se ha instalado el fenómeno, y tomar, digamos, conciencia ciudadana de lo que nosotros como personas o individuos podemos hacer para ayudar a el ahorro del agua, el ahorro de la energía. El IDEAM insiste en que las acciones anticipatorias serán determinantes para enfrentar los efectos de un posible fenómeno del Niño que podría extenderse durante varios meses. Además, advierten que el país no solo podría enfrentar menos lluvias y mayores temperaturas, sino condiciones más extremas asociadas al cambio climático. Listo, entonces espero que hayan tomado algunos apuntes de cómo se imaginan, digamos, entonces, esos conceptos claves que nos están presentando aquí frente al fenómeno del Niño. Es una noticia de un canal nacional en el cual nos informan que están dadas las condiciones para establecer y basados en algunos modelos, poder determinar que se va a presentar nuevamente un fenómeno del Niño en este año. Entonces acá les quiero proponer un ejercicio. Entonces vamos a la acción, 3, 2, 1, acción. La idea es que pensemos en 3 ideas que nos deja el video, que planteemos 2 preguntas y que quizás esbocemos una propuesta. Entonces aquí vamos a darnos un momento para pensar en esas ideas, en esas preguntas y en esa propuesta. Pueden, si quieren, compartirnoslas, si tienen algunas ideas al chat, pueden tomar apuntes ahí en sus lugares donde se encuentran o en sus equipos de cómputo desde que nos están observando. Y la idea es pues que podamos identificar nuevamente 3 ideas, 2 preguntas y una propuesta. Para esto, pues aquí les dejé como una primera ayuda. Esta fue mi nube de palabras que hice para poder tener mi idea. Entonces encontramos algunos conceptos generales, otros quizás más asociados a unas predicciones y encontramos quizás también algunas palabras que no habíamos identificado o conceptos claves. Entonces los dejo un minuto para que pensemos en esto. 3 ideas que nos dejó el video, 2 preguntas y una propuesta. Profe William, Sara y Sofía menciona que una idea podría ser el impacto que tiene y tendrá el fenómeno del Niño en Colombia. Muchas gracias, David. Y a Sara Sofía también, de acuerdo. Yo también pensé, digamos, como 3 ideas. La primera es que va a haber escasez, también, digamos, de escasez de alimentos, que puede ser quizás un fenómeno que genere bajas precipitaciones y que vamos a tener quizás sensación térmica, una sensación térmica mayor que lo que estamos acostumbrados. En mi momento pensé en esas ideas. No sé si de pronto alguien nos quiere compartir una de sus preguntas. Te agradezco ahí, David, si de pronto en el chat alguien nos comparte una de sus preguntas. Si no, Por ahora no hay comentarios, profe William. entonces las preguntas podrían ser en cómo podemos saber que eso realmente va a suceder y qué impactos tendrá particularmente, digamos, en Bogotá o incluso en nuestras localidades, porque pues va a tener, digamos, como puede tener efectos sectorizados también, ya lo veremos sobre el final del ejercicio. Para continuar, entonces les
cuento, digamos, mi propuesta, o una propuesta que se tiene y que se escucha en casi todos los medios de comunicación, y es reducir el consumo de agua. Entonces nos plantea, digamos, que reducir el consumo de agua en 100 litros por mes. Entonces vamos a reducir el consumo de agua en 100 litros por mes. Ya iremos un poco mirando cómo se puede dar eso. Y para esto, pues les planteo una primera pregunta. Ya nos van a compartir en el chat una posible opción de respuesta para esta pregunta. Entonces se las voy a leer. Ante el desabastecimiento hídrico que se pronostica por efecto del fenómeno del Niño, en la ciudad se propone reducir el consumo de agua per cápita en 10 litros por día. ¿Cuántos metros cúbicos se reducirán en la factura mensual, teniendo como referente un mes de 30 días, en un hogar con 5 personas? Y nos dan una información de referencia que es el factor de conversión de que un metro cúbico, porque la respuesta nos la solicitan en metros cúbicos, equivale a 1000 litros. Entonces, aquí un poco retomar que en el Sistema Internacional de Unidades y Medidas, el litro es, la unidad de medida aprobada para el volumen, ¿cierto? Entonces, para definir un volumen, entonces el litro es como la unidad de medida y el metro cúbico pues se hace una equivalencia al sistema métrico, que es una manera de comunicarse con otras definiciones que se han tenido. Entonces, aquí es importante recordar que tenemos un sistema internacional de unidades y medidas y que el litro es una unidad de volumen. Aquí muy importante, ¿cierto? Y aquí seguramente algunos habrán visto en la factura que llega al hogar del acueducto o en alguna factura del acueducto. Normalmente así nos presentan el consumo. Entonces, en este caso aquí vemos que hubo un aumento del consumo en metros cúbicos y nos presentan como unas comparaciones, esto frente a cuánto en botellas de litro podríamos haber ahorrado. Entonces aquí nos dan 4 opciones. La primera, que en 30 días, si cada persona ahorra 10 litros diarios y son 5 personas, vamos a ahorrar 1 metro cúbico. Y 1 metro cúbico, pues como nos muestra ahí la relación, serían 1000 litros, ¿cierto? La opción B, 1000 metros cúbicos. La opción C, 1.5 metros cúbicos. Y la opción D, 300 metros cúbicos. Pueden levantar la mano, pueden intentar de pronto pensar, digamos, con este ejercicio, cuál sería la opción de, digamos, resolver este ejercicio o dar la respuesta correcta. Tomémonos un minuto para analizar el ejercicio. Plantear nuestra respuesta. Aquí digamos que lo importante es que planteemos una respuesta y luego la contrastemos con las respuestas o con los procedimientos que nos plantean. Entonces aquí, por favor, si quieren dejar en el chat una opción de respuesta que consideren que es la correcta, nos va a permitir de pronto comenzar a revisar esos ejercicios y tener como un acercamiento mucho mejor a este primer ejercicio. Entonces, aquí ya les voy a contar un poco para poder entrar ya en fondo y darle un poco más de dinámica para que no nos, digamos, no nos retrasemos en este momento. Entonces les voy a contar que este es como el análisis que haríamos. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos se reducirían en la factura en un hogar con 5 personas? Entonces, lo primero es pensar, digamos, identificar, analizar el problema. Entonces, se propone reducir el consumo de agua per cápita en 10 litros por día. Es importante, no sé si todos tienen claro que per cápita es por persona. Aquí normalmente en las pruebas o en algunos ejercicios incluyen términos que en ocasiones no conocemos y que la importante es comenzar a familiarizarnos también con esos, digamos, esos términos. Entonces, per cápita es por persona, digamos. Entonces, lo que nos dicen es que cada persona se propone que ahorre 10 litros por día. Esto puede ser, digamos, aquí vamos a ver algunas acciones. Entonces,
pensemos en nuestro día a diario, entonces, en nuestro día a día, entonces, ¿qué gastamos en el baño, en el uso de sanitarios, en el lavado de la ropa, en el lavado de unos elementos en el hogar, y pues en el consumo también de pronto, pero la idea es justamente como mirar cómo podemos reducir en esas otras acciones para mantener nuestro consumo. Se sabe que en el hogar hay 5 personas y se requiere saber cuántos metros cúbicos se reducirán en un mes. Aquí datos importantes, entonces reducción por persona 10 litros por día, número de personas 5 y factor de conversión, un metro cúbico equivale a 1 litro. Este es como el análisis que les planteamos o que les proponemos a manera de rutina de pensamiento, también un poco para que ustedes desarrollen el ejercicio. Lo primero es calcular la reducción diaria total en litros. Entonces aquí 10 litros por persona al día y en la casa hay 5 personas, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de que más o menos son 50 litros por persona, 50 litros por hogar de 5 personas al día. Entonces estamos ahorrando 50 litros diarios y las 5 personas hacen parte de la estrategia. Luego, calculamos esa cantidad de litros en el mes. Entonces, como estamos hablando 50 litros al día y dijimos que el mes tiene 30 días, eso nos da 1.500 litros al mes. Ahora, como la pregunta como en la pregunta nos plantean, la respuesta debe ser planteada en metros cúbicos, entonces utilizamos el factor de conversión. Ya sabemos que en el mes ahorramos 1.500 litros por mes y tenemos un factor de conversión de que un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Esto, haciendo la relación matemática, nos da que tenemos 1.5 metros cúbicos por mes, ¿cierto? Aquí el factor de conversión es 0.1 dividido 1.000, da 0.001, 1.500 por 0.001 me da 1.5. Entonces, 1.5 metros cúbicos estamos ahorrando al mes. E interpretamos ese resultado. Entonces, eso significa que en mi factura me va a aparecer una disminución de consumo de 1.5 metros cúbicos, es decir, 1.500 litros. Si hacemos este ejercicio también, pues estaría hablando de que más o menos 1.500 botellas de 1 litro. En un hogar con 5 personas sería el aporte o el ahorro que podríamos hacer. Esto pues nos permite un poco extrapolar y como lo planteaban en el video, quizás tener un cálculo de cuál podría ser mi aporte frente a este fenómeno. Aquí ya comenzamos a usar factores de conversión, hacer como uso crítico de algunos temas que hemos identificado y aquí ya podríamos saber cuál podría ser el aporte de mi hogar frente a este fenómeno que se viene. No sé si en este momento tengan alguna duda, si fue clara la explicación en este primer ejercicio. La idea es que comencemos a relacionar esos conocimientos que tenemos de ciencias, de educación ambiental, de matemáticas y de uso de algunas herramientas tecnológicas con la interpretación de este fenómeno. Ese va a ser todo nuestro propósito y si tienen en algún momento alguna duda, con mucho gusto estaré atento. Si no tenemos preguntas, entonces vamos a continuar ya pasando este ejercicio a la profundización en cómo se relaciona esto con el fenómeno del niño y cómo se relaciona esto también con mi día a día, con mis quehaceres diarios, con cómo voy a organizar. Entonces, era importante un poco tener esta contextualización para saber que realmente yo puedo aportar directamente a algo que es global y que mis conocimientos en ciencias, en química, en ciencias naturales, educación ambiental, en física y en otras áreas, pues me pueden aportar para interpretar ese ejercicio. También los va a familiarizar con algunas pruebas estandarizadas y con algunas preguntas que normalmente nos encontraremos en los ejercicios curriculares. Pero entonces ya entrando en la materia, vamos a escuchar un poco este video también. Les recomiendo exactamente lo mismo, por favor. Vamos a tomar apuntes de los conceptos que consideremos que no conocemos o que consideremos claves y desde aquí pues vamos a comenzar a avanzar. El fenómeno El Niño es un fenómeno de variabilidad climática, no de cambio climático.
Recordemos que el cambio climático está asociado a una variación en la temperatura que es permanente y que requirió de décadas de registros climáticos para ser verificado. Mientras tanto, la variabilidad climática ha estado y estará siempre con nosotros y hace referencia a un comportamiento anormal del clima que puede presentarse con cierta frecuencia, pero es temporal y transitorio. Este es el caso de un fenómeno como el Niño, que se caracteriza por un calentamiento inusual de las aguas del Pacífico ecuatorial, o la Niña, que se manifiesta de forma opuesta, con un enfriamiento irregular de las mismas aguas. En circunstancias normales, los vientos alisios circulan de oriente a occidente, manteniendo las aguas cálidas en el Pacífico occidental y las aguas frescas en el Pacífico oriental. Esto produce lluvias en el Pacífico occidental y tiempo seco en el Pacífico oriental. Pero durante el Niño, los vientos alisios pierden su fuerza y las aguas cálidas se estancan en las costas del oriente, disparando una serie de efectos en la atmósfera y en el océano. El principal indicador para determinar el Niño es que la temperatura de las aguas en el Océano Pacífico tropical se mantenga al menos 0.5 grados Celsius por encima de los promedios normales. Por esta razón, y gracias a los estudios e información emitidos por agencias gubernamentales a nivel internacional, el IDEAM declara que un fenómeno, el Niño, se ha consolidado cuando las condiciones de aumento de la temperatura superficial del mar y la disminución de los vientos alisios se mantiene durante 5 meses continuos. Colombia es un país tropical que por su posición geográfica no tiene estaciones, sino temporadas de más lluvias o menos lluvias. Precisamente por esa condición en Colombia, las consecuencias de un fenómeno de variabilidad climática presentan unas características muy particulares, diferentes a la mayoría de territorios del continente. Por esto, ante la presencia de un fenómeno El Niño en las costas de Perú, Ecuador y Chile, se forman nubes y se presentan precipitaciones, mientras que en Colombia cambia la circulación de los vientos que desplazan la nubosidad, disminuyendo las probabilidades de lluvia, principalmente en las regiones andina y Caribe. Estas condiciones afectan los niveles de los ríos, por lo que hay menos agua disponible para el consumo humano y la producción sectorial. Resecan los territorios, aumentando la probabilidad de incendios en la cobertura vegetal y favorecen las condiciones para la propagación de enfermedades como el chikungunya y el dengue. Aunque sus efectos no se sienten con tanta intensidad durante la temporada de más lluvias del país, pues no implica sequía total, es de vital importancia prepararse para la temporada de menos lluvias de final e inicio de año, cuando el fenómeno se hace sentir con más fuerza. De ahí la necesidad de generar conciencia sobre el uso racional del agua y la energía, así como atender las recomendaciones de las entidades de control para prevenir enfermedades e incendios forestales. La función del IDEAM es producir información científica y técnica para advertir a los diferentes sectores y a la comunidad sobre las implicaciones y posibles afectaciones de este fenómeno para que puedan tomar decisiones oportunas y pertinentes. Perfecto. Aquí recordarles nuevamente entonces que el IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, es un actor certificado, un actor del rango académico institucional que nos permite tener datos, porque muchas veces nos quedamos con las noticias, con la interpretación de algunas personas y lo importante siempre será ir a esos datos. Entonces aquí vamos a identificando también algunos actores de los cuales podemos tener información. Y este es, digamos, como que el actor nacional, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Yo tomé algunos apuntes y tenía preparado como algunos conceptos claves que quiero retomar de este video y empezaré por la variabilidad climática y el cambio climático. Como nos lo planteaban en el video, es un término supremamente importante para diferenciar que el fenómeno del Niño realmente hace parte de la variabilidad climática, que son procesos que se han, digamos, identificado, se han rastreado desde hace muchísimo tiempo, desde casi que la formación del planeta, en el cual por estos ciclos se ha logrado regular la temperatura, se han establecido las condiciones
de geomorfología del planeta, y se ha comenzado a identificar cómo son esos flujos y cómo realmente es que se da ese proceso. Entonces, a diferencia del cambio climático, que es un efecto que hemos comenzado a identificar, un proceso, perdón, que se ha comenzado a identificar de manera continua y permanente para el desarrollo de estos ejercicios. Entonces, aquí quiero un poco reflexionar con ustedes acerca de qué consideramos unas condiciones neutrales. Los voy a invitar un minuto a que revisen esta imagen y puedan identificar de pronto diferencias entre las tres fenómenos, digamos, entre los tres procesos que nos están mostrando en el video. ¿Listo? Si quieren escribirnos en el chat de pronto qué diferencias encuentran o ven en este gráfico. Entonces aquí tenemos las condiciones neutrales, digamos, que podríamos denominar. Es como normalmente se encuentran las condiciones del planeta. Podemos llegar a ver en la zona de Sudamérica, en el Pacífico de la zona de Sudamérica, aguas con una temperatura menor que denominamos como aguas frescas, y aquí aguas más cálidas cerca a lo que es Australia y Asia, o sea, como un poco Oceanía y el continente asiático. Esas son como las condiciones normales. ¿Y esto qué hace? Que fluya el agua de las aguas más frescas hacia las aguas más cálidas para regular esa temperatura y generar algunas precipitaciones que son las que bien mantienen regulado. Esto en cuanto a lo que sucede a nivel atmosférico, pero internamente, aquí un poco para contarles también que el fenómeno del Niño también lo denominaron inicialmente, fue así, principalmente los pescadores de la zona pacífica, aquí de la zona pacífica peruana, ecuatoriana y colombiana. Recordemos un poco que el Pacífico colombiano está integrado principalmente por la bioregión geográfica del Chocó, el Cauca y Nariño, ¿cierto? Entonces aquí esos pescadores, cuando salían y ocasionalmente disminuían la pesca, comenzaron a darse cuenta que era sobre fin de año, es decir, como sobre las temporadas de noviembre y diciembre, y sucedía que el calentamiento de las aguas a nivel interno del mar, pues ¿qué hace? Eso normalmente lo que permite es que el agua, que está mucho más fría en el fondo, fluya hacia la capa superior para regular esos efectos, y con ella suben muchísimos, circulan muchísimos nutrientes. Entonces lo que hace que sea una zona muy rica en biodiversidad y en peces. ¿Qué pasa cuando hay el fenómeno del Niño? Esas aguas se desplazan y entonces los pescadores ya, digamos, como tienen una menor población, eso como era para la época de diciembre, comenzaron a llamarlo fenómeno del Niño, por aquello que todos sabemos que en esa época es como la temporada de Navidad y demás. Entonces, eso digamos como que son dos efectos. Uno, lo que está sucediendo en el fondo del mar, y dos, lo que está sucediendo a nivel atmosférico. Esto es importante entenderlo porque es el principal propósito del día de hoy, que estas teorías y explicaciones del fenómeno nos han permitido generar modelos y en este momento predecir que es posible que se genere nuevamente el fenómeno ambiental. Entonces, retomando, ya para nuestra conceptualización, el Niño es el término originalmente usado para describir la aparición de aguas superficiales relativamente más cálidas de lo normal en el Pacífico tropical central, que es como la zona en la que nos encontramos, frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia. Este calentamiento de la superficie del océano cubre grandes extensiones
por su magnitud afecta al clima en diferentes regiones del planeta, entre ellas el norte de Sudamérica, dado que está situado en el territorio colombiano. Aquí nos vamos a centrar un poco en comprender qué es lo que esperamos o qué es lo que va a pasar en nuestro país y principalmente en nuestra región andina. Sin embargo, esto es un efecto global, es decir, afecta, como decíamos, algunas zonas de Asia y de Oceanía, pero incluso en la región, digamos, de México y en Estados Unidos, quizás no hasta Canadá, pero sí en Estados Unidos, también genera afectaciones en algunas zonas con huracanes, en otras con inundaciones, y ya iremos viendo un poco cómo se moverán esos fenómenos, pero lo que queremos, repito, es un poco entender el concepto de cómo se da el fenómeno, cuáles son las leyes que permiten identificar esto, cuáles han sido esos modelos que nos permiten predecir y cuáles son como las teorías que se tienen frente al ejercicio. Entonces, sabemos que la temperatura normalmente fluye de donde está de mayor temperatura hacia menor temperatura. ¿Esto por qué? Por efecto de la energía intermolecular que tienen en este caso el agua. Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta su movimiento interno, su energía interna, y busca estabilizarse hacia una temperatura más baja. Esto lo que hace es permitir que fluya y pues así se dan todos los procesos del planeta. Y en el aire pues sucede algo muy similar, ya nos daremos cuenta que pues igual también está muy cargado de agua y esto pues también genera como estos flujos. Otra cosa que podemos interpretar en este gráfico o en este modelo es los ciclos. Si nos damos cuenta, el ciclo es como un ciclo general, digamos este de flujo del aire, en tanto que cuando se presenta el fenómeno del niño, los ciclos, digamos, como que ya no se dan de manera, sino son más repetitivos. ¿Esto qué hace? Pues que se descargue más agua sobre el Pacífico y que muchas veces no llegue, digamos, a la región andina. En tanto, en Perú y en Ecuador sí pueden presentarse mayores lluvias. Entonces, por eso a veces los modelos no podemos tomarlos de manera general porque no aplican para todas las regiones, sino cada región tiene un efecto particular. Y algo que también de pronto han escuchado hablar es el fenómeno de la niña, que es lo inverso. Entonces, luego de esto se presenta una gran masa de agua que requiere nuevamente regularse, entonces se da un efecto inverso y es cuando se calientan mucho más las aguas de la región de Oceanía y Asia y aquí se produce unas menores precipitaciones. Entonces eso se nos junta con la temporada seca, que es la temporada de fin de año, y es posible que no tengamos muchas precipitaciones. Como somos una sociedad que vive principalmente y que depende del agua para su subsistencia, entonces comenzaremos a vernos afectados y por eso la invitación a entender el fenómeno para que podamos plantear posibles soluciones frente a este ejercicio. Aquí, entonces, vamos ya a entrar un poco en el ejercicio de conocer algunos conceptos claves que nos permitirán, porque no es solo un concepto, por eso es un fenómeno, porque es algo sistémico y no basta con entender un concepto específico, sino que debemos tener en cuenta varios conceptos claves y relaciones matemáticas para poder explicar el fenómeno y producir estos modelos. Entonces, el primer concepto clave es la troposfera. No sé si han escuchado hablar de la troposfera. La troposfera es la capa la capa inferior de la atmósfera. Entonces, recordemos que la atmósfera es todo, digamos, como lo que nos rodea luego de la capa terrestre, del suelo como tal. Entonces, la troposfera es esa primera capa y normalmente todos los fenómenos meteorológicos se desarrollan en esa capa, es decir, entre el máximo 18 kilómetros de altura, es decir, 18.000 metros. En esos 18.000 metros que tenemos desde el suelo, digamos, en algunas regiones es menor, en este caso pues estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, entonces nuestra troposfera, digamos, como que es un poco más corta. Y si la vemos a nivel nivel del planeta Tierra, vamos a encontrar que la troposfera es achatada en los polos y un poco más amplia
en la región central, es decir, en lo que denominamos el trópico o o la línea del Ecuador. Esto es súper importante porque nos une con nuestro segundo concepto clave y es la radiación solar. El efecto del fenómeno del Niño no se da en los polos, ni se da tanto en las regiones inferiores, como decir Argentina o Canadá. Se da principalmente en la región ecuatorial porque es la región que tiene mayor exposición a la radiación solar. Entonces, al disminuir la nubosidad, aumenta la radiación y permite el calentamiento de las aguas superficiales en el Océano Pacífico. Entonces, dos conceptos claves. Todo se desarrolla en la troposfera y uno de los principales conceptos es la radiación solar, que es la que impacta y por eso se da en esa zona específica. Recordemos que pues, el Sol es la estrella alrededor de la que está la órbita del planeta Tierra. Este Sol impacta dependiendo de los movimientos de la Tierra, principalmente en la zona del Ecuador. Y por eso en esta zona es donde se da ese aumento de la temperatura superficial. Tercero, algo que de pronto ya hemos visto en nuestras clases, que es la termodinámica, que es la que estudia estas relaciones de transferencia de calor y energía y trabajo, lo que les comentaba. Esto, digamos, como que ya se han planteado algunas leyes, se han estudiado y de ahí han surgido las teorías que nos han permitido establecer los modelos. Pero sabemos que normalmente la energía fluye de sustancias con mayor temperatura hacia sustancias a menores temperaturas. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen mayor energía cuando tienen una alta temperatura, por efecto justamente de la temperatura lo que hace es eso, aumentar el movimiento interno de las moléculas que conforman esa sustancia. Ese movimiento interno genera fricciones y eso es lo que genera un aumento en la temperatura. Entonces, para disminuir mis fricciones y mi movimiento interno, yo me desplazo hacia temperaturas menores y eso pues disminuye mi movimiento interno, disminuye mi fricción y por tanto disminuye mi temperatura. Y esto nos ha permitido regular muchos de los procesos biológicos en el planeta. Esto lo vinimos a entender y hace parte de las leyes de la termodinámica. Ya en cuanto a ir a específico, quizás en el video escuchábamos que nos hablaban un poco de las celdas de Halley y la circulación de Walker. Esto ya lo vamos a ver quizá en un modelo más práctico. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando teníamos este movimiento, estábamos hablando de que pues era un ciclo y es lo que se denomina circulación de Walker. Cómo fluye de manera longitudinal desde la región de Sudamérica hasta la región de Oceanía y Asia, los vientos, que nos hablaban un poco de los vientos alisios. Es una relación longitudinal y como pues podemos percibir, abarca un gran territorio del planeta. Y a nivel interno, digamos, también de manera transversal, es decir, desde Argentina, subiendo por Ecuador, por Perú, Ecuador y Colombia hasta llegar a Centroamérica, también hay unas corrientes. Entonces es lo que se denomina la celda de Halley. Entonces ahí tenemos unas corrientes circulando desde Ecuador, Perú y Chile, desde Ecuador, Perú y Colombia y una corriente longitudinal. Estas son las dos que se van a ver afectadas. Entonces ya tenemos que todo se desarrolla en la troposfera, que la radiación solar es el primer, digamos, como uno de los conceptos más claves, que la termodinámica nos ayuda a establecer esas leyes y que nos ha permitido establecer cómo circula el aire y que, pues, digamos, hemos identificado dos corrientes, una que es la celda de Halley, que es de manera transversal, y la circulación de Walker, que es la que mantiene los vientos. Quizás son conceptos que ya iremos viendo y organizando, pero entonces es importante tenerlo. Entonces, también seguramente hemos escuchado hablar de zonas de alta y baja presión. Entonces, lo mismo, por efecto de la temperatura, hay algunos, las aguas con mayor temperatura se evaporan, generan mayor cantidad de vapor de agua y eso pues aumenta la presión en algunos lugares y en otras zonas disminuye la presión, lo que aumenta, digamos, las precipitaciones también. Entonces esto nos va a dar como un proceso. Y por último,
lo que les he hablado un poco, la tasa de precipitación, que es como con lo que más nos, digamos, nos han hablado que puede llegar a tener impacto, y es la cantidad de agua en unidad de tiempo. Entonces, esto tiene una unidad de milímetros al día, entonces es una capa de 1 milímetro equivale al área donde se está desarrollando. Entonces, ¿qué tanto se precipitó ese día en términos de agua? Entonces, disminuye muchísimo en temporadas donde esperaríamos más lluvias como esta, y a final de año, donde normalmente es seco, casi que llega a cero esta tasa de precipitación. Aquí vamos a encontrar un poco la relación con el fenómeno, quizás han encontrado esta sigla, ENOS, el efecto del fenómeno del niño. Digamos, es como el ejercicio, como lo han denominado en el Pacífico Oriental, ¿sí? Entonces, normalmente, y estas son las relaciones matemáticas que, digamos, podemos entrar a profundizar, y algunas referencias. Les voy a compartir esta infografía para que la tengan. Y entonces, retomo un poco antes de, entonces, hemos venido hablando de qué es el fenómeno, que normalmente lo entendemos como el calentamiento de las aguas superficiales, sus efectos, y aquí ya empezamos a hablar un poco de cuáles son esos conceptos claves. Vamos aquí en este momento a mirar una simulación. Entonces aquí tenemos el mapa actualizado, y lo que quiero es un poco que logremos ver cómo fluyen estas corrientes de aire y oceánicas a nivel interior. Entonces aquí estamos viendo las corrientes, ¿cierto? Entonces vemos cómo está fluyendo. Si se dan cuenta, en este flujo estamos viendo cómo fluye realmente de la región de Sudamérica hacia la región de Oceanía y Asia. Entonces, este es el flujo, digamos, que se está dando del viento, pero podemos ver también aquí, tomar la temperatura más o menos de cuál está. Entonces nos dice que, recordemos este valor, la temperatura que nos reporta más o menos en esta zona del Pacífico colombiano es de 26,4. ¿Cierto? Esto es también un poco para que interpretemos estos fenómenos. Seguramente estas simulaciones o estos videos ya los hemos visto en varias ocasiones, pero es importante. Entonces aquí les mostré la longitudinal y ahora la transversal. Entonces si ven aquí también que hay un flujo de aire en esta zona. Entonces esas son las dos corrientes que se ven afectadas normalmente. Esto para que lo tengamos, digamos, claro. En estas simulaciones podemos encontrar también vientos, también la fase química y la cantidad de partículas que hay en el aire, por así decirlo, cómo están fluyendo, cómo está la contaminación atmosférica. Seguramente lo hemos visto mucho en muchas simulaciones, y la idea es que nos comencemos a familiarizar con estas simulaciones, porque esto nos permite tomar decisiones, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que para el fenómeno del niño podemos darnos cuenta que más o menos la temperatura superficial en este momento podríamos hablando de un 26,4, y ya veremos esto un poco para qué nos sirve. Les voy a compartir en el chat de esto, este enlace, para que lo tengan y puedan de pronto explorarlo en una ocasión. No sé si tengan preguntas en este momento, si deseen que revisemos algo específico. Por ahora no, profe William. Todo bien. Tienes el micrófono apagado, profe. Muchísimas gracias. Entonces les decía que aquí lo importante es poder relacionarnos con esta propuesta. Entonces, los flujos, la termodinámica, cómo se ve estos conceptos claves en la realidad, si miramos, si estuviésemos fuera del planeta y pudiésemos ver realmente si existe esa celda de Halley y esa circulación de Volcker, y cómo se puede evaluar y cómo los modelos no la presentan. Entonces aquí creo que esto es muy importante para que lo podamos identificar. Y nos va a conectar justamente ya aquí un poco con la parte conceptual que nos permite identificar algunas leyes de la física que vamos a ir, o que seguramente han escuchado o han visto,
la primera ley de la termodinámica. Entonces aquí la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y fluye. Entonces seguramente la hemos escuchado, la hemos incluso enunciado, pero esto pues también nos permite tener un acercamiento real a lo que significa esa primera ley de la termodinámica, y es que la energía todo el tiempo está fluyendo, ¿cierto? La energía tiende a aumentar la entropía del sistema, impulsa el flujo del calor del océano a la atmósfera. Entonces aquí la segunda ley de la termodinámica, entonces es la energía aumenta la entropía. Como les decía, la entropía es el grado de desorden y de choque que tienen las moléculas al interior de un compuesto, ¿cierto? Eso le genera una mayor energía y pues hace que esa energía fluya o impulse el movimiento tanto de aguas profundas, mucho más frescas, a aguas superficiales, para regular la temperatura, y a su vez que regule también un poco los efectos, digamos, del flujo de aire en el planeta. Entonces es realmente ver el planeta como un gran experimento o como un gran modelo en el cual estamos viendo desde afuera cómo están dando esas interacciones y cómo realmente al interior del planeta se aplican estas leyes. La ley de la conservación de la masa, un poco, pues la masa se conserva en cambios de estado de agua entre el océano, la atmósfera y la superficie terrestre. Entonces, cuando dicen que aumentaron las masas de humedad o por efecto del vapor de agua, entonces sí, realmente pues como se está evaporando más agua, pues aumenta la presión atmosférica, y por esto entonces vemos un poco el efecto de lo que hablábamos de baja presión y sistemas de baja presión o de alta presión. Entonces esto nos va a ayudar un poco también a entender la ley de la conservación de la energía. Y por último, lo que les hablaba un poco de la ley de Fourier de transferencia de calor. El flujo de calor es proporcional al gradiente de temperatura, y eso es lo que principalmente explica el intercambio térmico en el océano. Entonces, realmente aquí lo que estamos viendo es cómo, perdón, es cómo se ven aplicadas esas leyes, ¿no? Cómo la energía fluye, y en especial esta última de la ley de Fourier. El flujo de calor es proporcional al gradiente de temperatura, y un poco se puede explicar este intercambio térmico, y se logra ver que sí se está dando un intercambio térmico entre las aguas profundas, el efecto en la temperatura en aguas superficiales, y esto, el efecto también en los vientos y en las corrientes de aire. Entonces aquí estamos viendo realmente esto en tiempo real y cómo está pasando eso en el planeta. Algunas teorías científicas, entonces recordemos las leyes que nos permiten, las leyes físicas, identificar las teorías. Quizás es el cómo puedo interpretar esas leyes asociadas a un fenómeno. En este caso, la teoría en 1939, Berger explicó cómo el fenómeno del Niño es un sistema de retroalimentación atmósfera en el Pacífico tropical. Es un proceso que se ha venido dando, retomemos lo que hablábamos al comienzo, de variación climática. Es un fenómeno que se ha dado de manera quizá periódica, y lo que ha ayudado es justamente a regular esas temperaturas, y nuestro efecto lo vemos principalmente en la temperatura, pero repito, si estamos al lado de la costa también quizás vemos cómo esto también permite el flujo de masa y de biodiversidad, y de cómo realmente también se enriquecen nuevamente los ecosistemas al subir, digamos, las aguas profundas, pues con ellas llevan muchos nutrientes hacia la parte superior, y eso permite la renovación o la conservación, digamos, de la vida en el mar. Entonces estamos hablando de que los peces y todos aquellos organismos vivos, pues dependen de este flujo también para su alimentación y su conservación. Entonces es un sistema realmente que aplica para varios efectos e impactos. Aquí la teoría de la selección de las teleconexiones, lo veíamos un poco, esas teleconexiones habla un poco del flujo que se da de aire y de agua en la región
de la región de América, de Sudamérica o de América y hacia Oceanía y Asia. Entonces realmente sí están conectadas esos ejercicios cuando hay un tifón o cuando comienzan a generarse huracanes en esa zona. Quizás es porque se aumentó la temperatura en el Pacífico colombiano. Entonces realmente aquí estamos viendo unas interconexiones. Del acoplamiento océano-atmósfera, lo que decíamos, esa interacción que se da entre el océano y la troposfera, que es como la parte inicial de la atmósfera, y la variabilidad climática natural. Entonces, aquí vimos que esto modula el clima regional y global del planeta y además modula la cantidad de alimento que encontramos. Entonces, nuevamente, leyes, teorías que han sido validadas y revisadas por científicos y eso me permite establecer modelos, porque esto pues como tiene tantos conceptos claves y tantas asociadas, pues yo lo que hago es un modelo que me permite intentar predecir de la mejor manera los efectos sin que eso sea 100% real. Entonces aquí lo que estoy viendo es un modelo en tiempo, en el momento lo que está pasando y pues yo puedo elaborar algunas predicciones, como lo están diciendo. Es muy seguro, quizás la única manera de comprobarlo será hasta en diciembre, cuando realmente nos demos cuenta si se dio esos impactos del cambio, pero la historia nos ha enseñado que sí pasa. Entonces tampoco es como tenemos que esperar a que nos pase para confirmar que sí sucede, sino podemos prepararnos porque ya basados en las leyes de la física, en algunas teorías que han sido comprobadas a través de la historia, pues podemos plantear un fenómeno. Entonces aquí es donde vemos los modelos, entonces les comentaba un poco el modelo ENOS, que es el del Niño Oscilación del Sur. Entonces ahí todo el tiempo están haciendo seguimiento a cómo está la temperatura y cómo está generando estos impactos en el planeta. La temperatura superficial del mar, que nos ayuda a identificar y monitorear eventos. El océano, el índice del océano y del fenómeno del Niño. Entonces aquí nos da una región específica y comienza a hacerse el ejercicio, el índice de oscilación del sur, los modelos climáticos acoplados, que fue un poco lo que vimos y que nos presenta todo el tiempo el ideal, y los modelos de predicción estacionaria. Entonces aquí por eso, basados en esos modelos, podemos tener datos y realmente desde ahí tener como unas fuentes para identificar cómo se va a dar ese fenómeno. Aquí, justamente, pues con ayuda un poco de la inteligencia artificial, les voy a compartir también el enlace, porque pues planteamos un simulador. Entonces, basados en esta información, pues hicimos un simulador. Ese simulador, les comparto el enlace para que puedan interactuar si lo desean. Si no, igual les queda ahí y digamos que entonces esta simulación que nos permite un poco tener unos escenarios preconfigurados. Cuando un año es neutral, nos dice que la temperatura en el Pacífico estaría alrededor de 26,5 grados centígrados. Entonces, en este momento que dijimos que teníamos 26,4, estaríamos más o menos, digamos, aún considerándonos neutrales. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que un fenómeno del niño débil es 27,6, o sea, apenas 1 grado, y es lo que se ha venido incrementando en este tiempo. Entonces, quizá por eso también ya podemos, digamos, un poco también la idea del simulador y del modelo es que nos permita identificar que no es tampoco que se vaya a presentar que 1 grado centígrado ya es una gran diferencia. Es más bien eso, y eso es importante y eso lo entendimos solo hasta que pudimos hacer estos modelos, porque considerábamos que quizá 1 grado centígrado era algo pequeño, pero realmente con 1 grado centígrado es un impacto muy fuerte. Y lo que esperamos un poco, que es el niño fuerte, nos está hablando de que estaría más o menos cerca de los 29,5 grados, que esta sería la temperatura que quizás estaríamos alcanzando en noviembre o diciembre de este año. Y entonces eso nos va a generar una alta sequía.
Entonces, vean que estamos hablando únicamente desde más o menos 26, 27 grados hasta 29 grados, 2 grados centígrados, que ya con eso es suficiente para generar un cambio en toda la atmósfera. Entonces, recordemos el propósito de este ejercicio, un poco entender qué es el fenómeno del Niño, pero más entender que esto lo puedo predecir usando leyes, modelos matemáticos o modelos científicos y a través de la observación, el registro de información, la interpretación de datos y el análisis para la predicción. Entonces aquí es donde un poco retomemos para qué todo este concepto, para qué llegar a este punto, para qué hacer una simulación, es porque nos permite realmente entender cómo está sucediendo y tomar decisiones basadas en datos, en leyes de la física y en algunos ejercicios. Aquí vemos que en un, digamos, impacto fuerte, cuando el fenómeno está en 29,5, para Bogotá podríamos tener más o menos una temperatura de 21 grados centígrados. Aquí también, pues, en algunas, retomando el ejercicio, vamos a tener algunos factores de conversión. Podemos tener la temperatura en grados Fahrenheit o en grados Celsius o en grados Kelvin. Entonces aquí, que quizás vamos a tener un nivel de radiación de 1190 y vamos a compararlo entonces aquí con la propuesta que nos presentaban con un año neutral. Entonces, la radiación estaba cercana a los 1050 watts por metro cuadrado. Entonces, significa que el Sol, como hay menor nubosidad, pues tiene más impacto y entonces tenemos una mayor radiación solar. Entonces vamos a tener una mayor, entonces cuando hablamos de que un fenómeno débil, la temperatura de Bogotá más o menos está a 9,5 grados centígrados, y aquí nos dimos cuenta que cuando es fuerte sube 21 grados. Entonces mira que aquí esta relación, un cambio en 2 grados en la temperatura del océano, en la temperatura superficial del océano, genera casi un aumento de 10 grados centígrados, 11 grados centígrados en Bogotá, por efecto de que la nubosidad ya no se encuentra y esto nos genera una mayor radiación solar. Esta es la función de los fenómenos y a eso es a lo que le apuntamos y ese es parte del ejercicio que queremos un poco plantearles hoy. Para qué funciona un modelo, cómo podemos usar las leyes y cómo podemos esas teorías verlas reflejadas. Entonces, creemos que si se aumenta un grado centígrado en el océano, en la temperatura superficial del océano, pues vamos a tener un aumento de 1 grado aquí en Bogotá y realmente la proporción es diferente. Aquí con 1 grado, no más, la temperatura aumenta apenas 4 grados, porque recuerde que estábamos en 9 grados más o menos la proyección, que es como lo que tendríamos en este momento. Si se aumenta 1 grado más o menos, suben 4 grados. Miren la radiación, digamos como que aún se mantiene algo de nubosidad y entonces disminuye la radiación, pero cuando disminuye la nubosidad, aumenta la radiación, como les explicaba al comienzo, el ecuador, el trópico en el que nos encontramos, pues recibe mayor radiación y eso hace que aumente la temperatura. Entonces estaríamos más o menos hablando de que hacia noviembre y diciembre vamos a tener una temperatura más o menos de 20, 21 grados sin precipitaciones. Entonces eso va a generar una mayor evaporación del agua en los ríos y fuentes de agua y un desabastecimiento quizás de agua. Y aquí retoma nuevamente el ejercicio que planteamos. Entonces, si yo ahorro el consumo de agua en mi casa, pues voy a aportar a que no haya desabastecimiento. Entonces, es como, ¿cómo impacta, no? Pues 1 grado, en 1 grado de aumento en la temperatura superficial del Pacífico puede aumentar hasta 10 grados en Bogotá y con eso generar, pero yo puedo prepararme para esto disminuyendo mi consumo de agua y entonces sabiendo que se van a disminuir las reservas hídricas, hacer un uso efectivo. Profe William, ¿Sí? es que se te escucha como lejos, no sé si se movió el micrófono. ¿Ahí mejor? Te sigue escuchando lejos, profe. Les agradezco entonces un segundo y les pido que entonces si Ahora vuelven sí.
¿Ya mejor? Así está perfecto, profe. Sí, señor, correcto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor, Ah, perfecto. bueno. Gracias, muchísimas gracias David por y pues digamos aquí espero digamos como retomar y que haya sido claro el por qué todo este desarrollo conceptual un poco para lograr llegar acá era importante hablar de variabilidad climática que no es diferente al cambio climático, hablar de unos conceptos claves, aquí podemos ver un poco también lo que hablábamos de la celda de Halley y entonces vemos cómo se da ese proceso y que se da únicamente en la troposfera. Entonces aquí vemos nuevamente la troposfera está organizada en alta, media, la capa, el límite superficial y la capa mezcla que llamamos. Y aquí vamos a ver cómo se están dando esos flujos también, entonces a nivel de la celda de Halley, que todo se da en la troposfera, y cómo esto impacta en la radiación y en las posibilidades de lluvias en la zona. Entonces era importante porque si no, pues no podríamos llegar a un modelo y lo que les comentaba un poco, poder establecer que el aumento de un grado nos genera en la capa superficial del Océano Pacífico, ya plantea un fenómeno del niño con impacto medio y que 2 grados ya es un impacto fuerte y que 2 grados en el Pacífico puede generar casi un aumento en 11, 12 grados en la región, digamos, andina o en Bogotá específicamente. Ese aumento de casi 10, 11 grados, sumado a la menor precipitación por la ausencia de nubosidad, pues va a generar una mayor evaporación de las fuentes hídricas, ríos, embalses. Ya pues en otras clases hemos trabajado cuáles son las reservas hídricas, en dónde están ubicadas las reservas hídricas de Bogotá. Podemos mirar eso también porque se va a conectar. Y desde ahí, pues identificar que muy seguramente si seguimos con los hábitos de consumo que tenemos en este momento, pues ese desabastecimiento se va a ver impactado. Y para esto es que realmente me sirven los conceptos de ciencias naturales y educación ambiental como temperatura, presión, nivel del agua, nivel de precipitaciones y entender que cómo está organizada la atmósfera también. Entonces aquí estoy retomando muchos de mis conceptos que he visto a través de toda la trayectoria educativa para darles aplicación y entender quizás un fenómeno. Ya, digamos, vamos avanzando en ese ejercicio y aquí me gustaría plantearles unas reflexiones ya para que retomemos nuevamente nuestras afirmaciones y nuestras propuestas que habíamos planteado. Si alguien tiene alguna duda o quiere aquí apoyarnos, entonces tenemos aquí unas afirmaciones. Recordemos que también un poco el aprendizaje, la idea era poder plantear preguntas basadas en leyes, teorías y modelos. Entonces aquí la idea es que ya un poco entendimos las leyes, teorías y modelos, espero, asociadas al fenómeno del niño y que podamos plantear preguntas o soluciones, ¿cierto? Entonces aquí una primera afirmación. El fenómeno del niño se genera por el aumento en la temperatura superficial del Océano Pacífico y genera aumento en el volumen de precipitaciones en la región andina colombiana. Aquí para la reflexión. Entonces, muy seguramente, si nosotros vemos una información, digamos, general y tomamos información de otro lugar del planeta, no sé, Perú, México, o vemos digamos, un especial relacionado con Asia o con Oceanía, seguramente esta afirmación es 100% correcta, porque aumenta la temperatura superficial del Océano Pacífico y genera aumento del volumen de precipitaciones en la región. Pero como le están preguntando es por la región andina colombiana, que tiene unas características particulares que ya la vimos y que los modelos nos permiten identificar, en la región andina colombiana lo que se espera es que disminuya el volumen de precipitaciones. Entonces estaríamos hablando de que esta afirmación es parcialmente correcta. El fenómeno del niño se genera por el aumento de temperatura superficial del Océano Pacífico, pero en Colombia específicamente
A diferencia, repito, por eso la importancia también de consultar modelos locales y contextualizados, porque para Colombia es una particularidad. Quizás Colombia para unos aspectos de análisis es un territorio muy grande, pero en este caso, como estaba hablando de un fenómeno global, pues simplemente es una parte del sistema que hace parte, digamos, de un flujo incluso intercontinental de agua y de corrientes de aire. En ciencia, esto es importante, una ley describe cómo ocurre un fenómeno, una teoría explica por qué ocurre, y un modelo es una representación para visualizarlo o estudiarlo de forma más sencilla. ¿Esto qué consideran? ¿Que es correcto, incorrecto? Y repito porque pues hace parte, digamos, un poco de lo importante que también queremos abordar. Una ley describe cómo ocurre un fenómeno. En este caso, entonces, tomemos un ejercicio. La ley de la conservación de la energía. Entonces, describe cómo ocurre un fenómeno. Una teoría explica por qué ocurre. Entonces, aquí estaremos hablando, no sé, quizás la teoría de la relatividad podría ser un ejercicio. Y un modelo es una forma de representación para visualizarlo. Entonces, aquí ya tenemos algún modelo representativo o estudiarlo de forma más sencilla. Entonces, se conectan directamente y esta afirmación, digamos, es importante que la tengamos muy clara, que es correcta, porque pues, la ley describe cómo ocurre un fenómeno, la teoría explica por qué ocurre, y un modelo es una representación para visualizarlo o estudiarlo de forma más sencilla. Entonces, si yo me quedo solo con estos datos o con la tabla que les mostré de conceptos claves, es mucho más difícil interpretar los impactos o cómo se están definiendo que ver la representación que vimos quizás en el simulador o en el modelo que nos presentan de flujo de aire y de agua en el planeta. Entonces ahí es importante. Disminuir el consumo de agua en el hogar aporta al calentamiento de la capa superficial del océano. Entonces aquí decimos no. Reflexionemos sobre esto. Disminuir el consumo de agua en el hogar aporta al calentamiento de la capa superficial en el océano. ¿No? Digamos que disminuir el consumo de agua aporta a mitigar y a prever posibles impactos de desabastecimiento de agua, pero no significa que esto realmente vaya a disminuir el calentamiento de la capa superficial del océano. Entonces no están directamente relacionados, pero sí ayuda. Entonces, digamos, esto sería un poco errónea esta afirmación. Creer que porque disminuyo el consumo de agua, voy a disminuir el fenómeno del niño. No, el fenómeno del niño igual se va a dar, lo que yo estoy haciendo, preparándome para eso. Por último, la temperatura de 28 grados sostenida durante un periodo de 5 meses permite validar la hipótesis de un fenómeno del niño fuerte. Aquí es importante, entonces vamos a retomar un poco lo que hablábamos ahorita, de que con el simulador pudimos darnos cuenta que una temperatura más o menos de 26,5 hasta casi 27, como que es normal, digamos, una escala normal, que si ya nos vamos cerca del 27, entonces ya estamos hablando de un fenómeno del niño medio fuerte, y que si ya llegamos a los 29, pues es un efecto totalmente fuerte. Entonces aquí nos dice, 28 grados sostenida, recordemos también el primer video, no es algo que sea de un día. Las mediciones deben ser sostenidas y por eso el IDEAN va a declarar quizás a final de mes o digamos como ya realmente que sí va a ser un fenómeno porque durante 5 meses se ha mantenido la temperatura. Entonces esto es importante y es correcto. No sé si frente a esto tengan dudas, porque ya pues vamos a retomar en estos últimos 15 minuticos el ejemplo de algunas preguntas asociadas. Aquí esta infografía nos presenta como quizás ya a manera de contexto particular de lo que sucede en Bogotá, la relación entre la composición atmosférica y la calidad del aire. Recordemos que también la calidad del aire y la cantidad de material particulado se regula muchísimo por las lluvias. Si tenemos menores precipitaciones,
pues digamos es más factible o más probable que se presenten concentraciones de material particulado o que haya mayor flujo, digamos, de contaminantes en el aire. Entonces, nos plantean unas gráficas en cuanto a cómo el fenómeno del aire afecta la calidad del aire en Bogotá. Entonces, el calentamiento del Pacífico ecuatorial debilita la circulación de Volcker. Ya sabemos que la circulación es ese proceso que se da de flujo de corrientes de aire en esta zona. Disminuye la precipitación en la región andina, aumenta la radiación solar y la temperatura, ya lo vimos también con el modelo. Disminuye la mezcla vertical de dispersión de contaminantes, que es un poco lo que hablábamos de lluvia, posibilidad de incendios, y pues al tener mayor posibilidad de incendios, pues vamos a tener mayor contaminación quizá en el aire, y pues las fuentes locales se acumulan mayor debido a una menor ventilación. Entonces, con esos efectos y con esta tabla que nos dice más o menos estos son los valores de referencia de calidad del aire, material particulado, contaminante, material particulado, esto ya más cercano a aerosoles, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono, que son compuestos que están normalmente en el aire, pero que cuando exceden estos valores de referencia, pues ya se consideran contaminantes. Entonces aquí muy importante tener en cuenta esta información que nos presenta, como también, digamos, además de la temperatura, esto impacta en la calidad del aire y en la posibilidad de abastecimiento hídrico. Entonces, si ves que ya estamos dando pinceladas un poco de qué podemos predecir, de qué puede pasar, digamos, en los meses de noviembre y diciembre, gracias a nuestros conocimientos en ciencias. Entonces, va a aumentar la temperatura, dijimos que es más o menos puede llegar a aumentar hasta 10 grados la sensación térmica y la temperatura. Quizás la sensación térmica puede aumentar más porque pues si no estamos cerca a un lugar donde haya sombra, donde haya árboles y demás, es más difícil. Va a disminuir por efecto de la temperatura, de la radiación, las reservas hídricas, y eso por ende nos puede generar algunos inconvenientes de abastecimiento hídrico, y además la composición del aire en cuanto a materiales contaminantes puede aumentar debido justamente a esa escasez de lluvias y a la circulación y a la posibilidad de incendios forestales. Entonces ya estamos viendo todo un sistema de situaciones a las cuales nos debemos preparar y para las cuales las ciencias naturales y la educación ambiental y los conceptos de física específicamente nos pueden ayudar a entender qué es lo que va a suceder. Aquí vamos a plantear 3 preguntas de cierre. Les vamos a compartir al chat una de ellas para que puedan, y la idea es que lo podamos explicar acá. Entonces, la primera pregunta. Durante un evento del fenómeno del Niño en Bogotá se presentan condiciones de menor precipitación, mayor radiación solar y una atmósfera más estable. Estas condiciones favorecen el aumento de contaminantes como el material particulado, un poco lo que les comentaba, y el ozono troposférico. ¿Cuál de las siguientes opciones explica mejor el comportamiento? A. El aumento de lluvias elimina rápidamente los contaminantes presentes en la atmósfera. B. La disminución de la humedad y de la mezcla vertical de aire favorece la acumulación de contaminantes y aumenta las reacciones fotoquímicas. C. El incremento de la velocidad del viento transporta todos los contaminantes fuera de la ciudad. Y D. La reducción de la temperatura del aire disminuye la formación de ozono troposférico. Entonces, nuevamente, basados en nuestro análisis, en nuestra interpretación de leyes, teorías y modelos, podemos identificar que en este caso la respuesta correcta es la B. La disminución de la humedad y de la mezcla vertical del aire favorece la acumulación de contaminantes y aumenta las reacciones fotoquímicas. Entonces aquí vamos a retomar un poco el ejercicio que hicimos al inicio. Entonces, primero entender qué es lo que nos están preguntando. Entonces nos dice que durante el fenómeno del Niño en Bogotá se presentan condiciones de menor precipitación, lo que dijimos, mayor radiación solar y una atmósfera más estable, es decir, la circulación del viento no es, digamos, como que es
tiene menor velocidad, digamos, por así decirlo, en cuanto a la circulación. Estas condiciones favorecen los contaminantes, lo que les comentaba un poco. No hay tanto, los contaminantes se pueden quedar estancados en un espacio porque no hay tanto flujo, no hay tanta precipitación y hay una mayor radiación solar. ¿Cuál de las siguientes opciones explica mejor el comportamiento? Entonces, el aumento de lluvia se elimina rápidamente, no, porque ya nos dijeron que hay una menor precipitación, entonces ahí realmente no va a suceder un aumento de lluvias, porque es lo que esperaríamos. Muchas veces, no sé si recuerdan, hace un par de años o en varias ocasiones, hemos estado a punto de declarar la emergencia ambiental por contaminación en la ciudad de Bogotá, pero sucede que llueve durante 2 días seguidos y entonces la calidad del aire mejora muchísimo porque esas precipitaciones ayudan y como hay mayores vientos, pues también circula. Menor radiación solar, pues hace que se vaporicen menos, entonces realmente eso es como lo que esperamos que suceda y lo que realmente no sucede en el fenómeno del Niño. La correcta, pues nuevamente la B, que es la disminución de la humedad y la mezcla vertical de aire favorece la acumulación de contaminantes y aumenta las reacciones fotoquímicas. Entonces, el ozono, por efecto de la radiación solar que normalmente está regulada por la nubosidad, pues genera que haya mayor reacción con la radiación y haya menor ozono en la atmósfera. Esto, pues, digamos, de la primera pregunta. Esta es la pregunta que van a encontrar en el ejercicio. Entonces, la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, Bogotá tiene su red de monitoreo de calidad del aire, seguramente hemos visto las estaciones en muchos lugares, registra concentraciones elevadas de material particulado contaminante durante el periodo asociado al fenómeno del Niño. ¿Cuál de las siguientes variables meteorológicas permite evidenciar el incremento observado? Repito, la red de monitoreo de Bogotá registró concentraciones elevadas de material particulado contaminante, es decir, registró una mayor concentración de materiales contaminantes en el aire durante el periodo asociado al fenómeno del Niño. ¿Cuáles de las siguientes variables meteorológicas permite evidenciar? O sea, ¿cuál fue la variable? El volumen de tráfico pesado en la ciudad. Eso realmente no es muy medible con digamos, la red de monitoreo. Sí, sí sus efectos, pero pues digamos, no todos los automóviles contaminan en el mismo nivel. Entonces, digamos, como que no podemos definir si realmente fue el volumen de tráfico pesado el que generó eso, porque si las condiciones atmosféricas se dieran, pues realmente habría lluvia, circulación de aire y eso disminuiría dependiendo de la época del año. B, la humedad relativa y la velocidad del viento. C, la temperatura superficial del Océano Pacífico. En este caso, pues la temperatura superficial del Océano Pacífico no la podemos medir con la red de monitoreo de calidad del aire. Y pues tampoco nos va a decir si hay mayor cantidad, nos permite pensar o prever o proyectar, predecir que va a haber una mayor cantidad de particulado, pero no nos permite directamente medirlo. Y la presión atmosférica en la estratosfera. Entonces aquí la estratosfera es la siguiente capa después de la troposfera, entonces pues esperaríamos que si se aumenta, pero eso realmente no es medible. Entonces, esta pregunta pues les queda para que la respondan ahí y hagan su análisis cada uno y uno. Y por último, nuestra última pregunta. Un investigador desea comprobar si el fenómeno del Niño influye en el deterioro de la calidad del aire en Bogotá. Para ello, recopila información durante un año sobre variables meteorológicas y contaminantes atmosféricos. ¿Cuál de los siguientes resultados proporciona la evidencia más sólida para apoyar esta hipótesis? Nuevamente, un investigador, vamos a revisar nuevamente el postulado y la pregunta. Un investigador desea comprobar si el fenómeno del Niño influye en el deterioro de la calidad del aire de Bogotá. Entonces, el deterioro de la calidad del aire significa que tenemos mayor cantidad de material contaminante en concentraciones no permitidas, por así decirlo, no ideales para la vida humana y de los otros seres en el planeta. Para ello recopila información durante un año sobre variables meteorológicas y contaminantes atmosféricos.
Entonces tomo datos sobre lo que hemos hablado: temperatura, presión, humedad y cantidad de contaminantes. ¿Cuál de los siguientes resultados proporcionará la evidencia más sólida para apoyar esta hipótesis? Entonces, durante los meses con menor precipitación y mayor radiación solar se registran incrementos en las concentraciones de material particulado de 2.5 y hasta 2.5 micras y ozono. B. Durante los fines de semana disminuye el flujo vehicular y también disminuyen las concentraciones de material particulado. De acuerdo, puede suceder, pero eso no está asociado con el fenómeno del Niño. Los días con mayor velocidad del viento presentan menores concentraciones de contaminantes atmosféricos. Puede funcionar también, pero no es del todo. Ya te explico por qué. Y en los meses con mayor precipitación aumentan simultáneamente la humedad relativa y el caudal de los ríos. Esto es real, pero no responde a la pregunta: ¿cuál de los siguientes proporciona evidencia más sólida para apoyar la hipótesis de que el fenómeno del Niño influye en el deterioro de la calidad del aire en Bogotá? Entonces, es lo que nos están preguntando. Entonces, nos quedan por descartar la A y la C, ¿cierto? Entonces, la C, que es los días con mayor velocidad del viento, presentan menores concentraciones de contaminantes atmosféricos. Listo. Y la velocidad del viento puede ser asociada quizá a un fenómeno del Niño, pero no de manera permanente. Y durante los meses con menor precipitación y mayor radiación solar se registran incrementos en las concentraciones. Entonces recordemos que dos de las condiciones del fenómeno del Niño pues justamente son menor precipitación en Colombia y mayor radiación solar. Entonces, al tener esas dos condiciones y ahí registrar incremento en concentraciones de material particulado, pues nos permite validar esa hipótesis. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la A. La opción relaciona directamente las condiciones y características del fenómeno del Niño: menor precipitación y mayor radiación solar, con el incremento de contaminantes atmosféricos, proporcionando evidencia consistente para evaluar la hipótesis planteada. Esto pues hace parte de algunos ejercicios, preguntas que quizás pueden encontrar y que pues espero les hayan aportado en este ejercicio. Para finalizar, cuando les compartamos las presentaciones, les dejamos un video a manera de resumen donde se retoman todos estos planteamientos, se retoman las condiciones en Colombia y quizás les pueda servir de apoyo. Algunas referencias bibliográficas de los documentos que consultamos para fortalecer este ejercicio y hacer la declaración de transparencia y uso responsable de la inteligencia artificial en cuanto al uso de imágenes, infografías y elementos gráficos construidos, los cuales recibieron una curaduría y permitieron la interpretación y no reemplazan ni la interpretación científica ni el análisis crítico de esta información. Nuevamente agradecerles mucho, agradecerle a David. Si tenemos alguna pregunta, sea el momento para realizarla. De lo contrario, muchísimas gracias y agradezco su tiempo y atención prestada a este ejercicio. Si desean dejar preguntas como mensajes en el chat, también estaremos pendientes para darle respuesta en su momento. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. David. Listo, profe William, a todos los profes que nos acompañaron, a Saray, al Colegio también Naciones Unidas, pues que nos acompañó en un rato, muchas gracias. Espero que hayan aprendido mucho, que estén súper conectados con Acompáñame Masterclass. Ya hemos estado enviando también como las invitaciones, también tenemos unas pruebas de entrada para que sigan como practicando en sus competencias, también con las playlists de cada una de las áreas. Ya se encuentran ahí en Red Académica, en YouTube, junto con sus descripciones, quiénes han sido los docentes que han dictado cada una de esas masterclass. Y bueno, chicos, muchos éxitos en sus vidas, en este transcurso, en este cierre de académico de grado 11, porque yo sé que siempre es un reto, ya básicamente salir del colegio. Y también a los demás chicos de noveno, octavo, sexto, séptimo que también nos han acompañado, pues esperamos tenerlos mucho tiempo, que sigan aprendiendo, que sigan reforzando y bueno, cuídense mucho chicos. Gracias, profe William. Muchas gracias, que tengan un gran día y estaremos atentos. Hasta luego.